Bueno, yo soy Jessica Jaramillo, soy madre, mujer, abogada, tengo 39 años de edad y bueno, mi historia es larga, ¿no? A veces siento que he vivido 3 vidas en una sola, ya creo que estoy en la 4ª. Así es. Yo nací en Lago Agrio, mis papás son lojanos. Pero de muy chiquita, creo que tuve 5 o 6 años, vine acá a la ciudad de Quito y estudié en una escuelita fiscal que se llama Naciones Unidas. Y luego estudié en el Colegio Santa Dorotea. Siempre he sido muy activa, sí, nunca estoy quieta. Siempre he sido muy activa, me interesan mucho las cosas importantes de la vida. Siempre me ha interesado la política, las cosas, ya cuando uno tiene cierta madurez dice las cosas que a uno le parecen justas y las que le parecen injustas. Y cuando veo cosas injustas, la verdad es que siempre me despierta la intención de cambiar las cosas, el estado de las cosas. Entonces esa ha sido digamos, un fueguito que tengo aquí desde que era muy chiquita. Cuando era pequeñita, tendría unos 8 o 9 años, concursé en Quito, en interescolares, era en esa época, de poesía, de declamación, de oratoria. Entonces he ganado algunos premios de oratoria y de declamación cuando era muy niña. Y luego ya en el colegio también hacía mucha declamación y oratoria. Y también cantaba de vez en cuando. Ahora me han invitado a cantar las mujeres abogadas en Cuenca, así que decidí hacer una pausa y me voy a ir a cantar a Cuenca. Pero mi vida ha sido muy, muy bonita. Tengo un hermano que es mi hermano mayor, pero parece el menor. Y siempre hemos sido muy unidos, ¿no? Mi mamá es maestra hasta el día de hoy y mi padre es un militar jubilado. Una familia de clase media en donde, como todo el mundo, las cosas son siempre difíciles a veces económicamente. Viví por muchos años en el sur de Quito, pero hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante. Y el día de hoy, ¿qué te digo? Actualmente soy presidenta de la Fundación contra la Violencia, que es una organización que la formamos en 2017. Siempre he trabajado en temas de derechos de mujeres. Siempre he trabajado en prevención de violencia, siempre me ha interesado el feminismo como teoría política. Yo en la Universidad Central entré a la universidad a los 16 años, fui dirigente estudiantil universitaria, fui candidata a la presidencia de la Asociación Escuela de Derecho, única mujer en ese momento, en ese tiempo. Viví lo que es una balacera en una universidad pública. Y claro, tengo unos recuerdos tenaces porque hay alguna gente que la conozco desde esa época en donde yo era bien luchadora, ¿no? Creo que hasta ahora no se me va aquello. Y bueno, con el pasar de los años me gané una beca con el gobierno de España. Hice una maestría en estudios políticos aplicados en Madrid, en el Instituto Ortega y Gasset. Viví allá un año. Conocí muchas cosas. Desde muy chiquita, a los 15 años, casi 16, entré al Partido Socialista Ecuatoriano. Me formé con el Partido Socialista Ecuatoriano, que en ese entonces había venido de la división del FADI. Yo siempre he sido una mujer de izquierda, de centro izquierda soy ahora. Cuando era chiquita era más de izquierda, radical. Con los años uno se va moderando. Pero ese partido me formó desde mis 15 hasta mis 25 años, en donde regresé de Europa y cuando entendí muchas cosas, conocí la socialdemocracia, me formé con la socialdemocracia europea, principalmente el PSOE, pues decidí que en el Ecuador no había el Partido Socialista como era la socialdemocracia europea y dije hasta aquí llego, renuncié, me desafilié y me fui. Y es el único partido al que he estado afiliada en mi vida. Como te digo, siempre ha sido de mi interés los temas de mujeres. Entonces, en la universidad, mi tesis de grado era sobre la anticoncepción de emergencia, el conflicto entre el derecho a la vida, los derechos de las mujeres. Cuando fui a España, mi tesis
de la maestría en estudios políticos aplicados la hice sobre políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos en la administración zonal Quitumbe, porque yo siempre viví en Quitumbe. Y claro, después vine a culminar mi maestría, mi segunda maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo quiero contarles que yo inicié mi estudio de maestría, hice la especialización con una beca del municipio de Quito, que es la beca ABC, que hasta el día de hoy emite el municipio. Así inicié y luego obviamente logré pagarme mi maestría ya completa en la Andina en Derecho Público, en mención contratación pública y modernización del Estado. Y ahí hice una tesis de grado que se llama Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana, que luego publiqué como libro. Siempre me ha gustado mucho el modelo participativo de una sociedad, más allá de la democracia formal, la representación. Yo creo mucho en la democracia participativa y desde la Fundación contra la Violencia hemos hecho muchos proyectos que están orientados hacia la participación ciudadana. Así que he sido funcionaria pública, cosa que en el Ecuador no debería ser cuestionado, pero ciertos sectores económicos de poder lo cuestionan. Al final del día, yo siempre digo que el tiempo nos va a dar la razón. Fui funcionaria pública por muchos años, fui candidata a la Asamblea en el año 2017, luego decidí que me iba a retirar de la política, no lo logré. Volví a la política haciendo editoriales, haciendo varias cosas, ¿no? Y sobre todo haciendo activismo, tanto por los derechos de las mujeres como por los derechos de participación, y siempre incidiendo. Si hay una cosa que yo he aprendido en la vida es incidir, donde quiera que esté. Si estaba en la universidad, bueno, vamos a ser la primera mujer que va a la presidencia de la Asociación Escuela de Derecho. Y había gente que me decía, no, es que eso es un espacio para hombres, porque ahí se pegan los estudiantes. Y era durísimo en mi época en la universidad. Y yo decía, no, yo voy, no me importa, yo voy. La terquedad, digamos que es desde hace muchos años. Pero eso me ha llevado también a tener muchas victorias. Una de las grandes victorias que logré alcanzar, que no se reconoce mucho, que el tiempo me reconocerá, fue haber logrado la primera, única e histórica remoción de un alcalde de Quito, de un alcalde en el país, de la mano de herramientas de participación ciudadana, accionando herramientas de participación ciudadana como es la remoción, accionando previamente una veeduría ciudadana, y yo digo incidiendo, trabajando, intentando cambiar las cosas. Y todo proceso social o político tiene sus dinámicas. Y yo decía, este proceso social tiene que terminar en que haya una primera mujer alcaldesa de Quito. Y lamentablemente me equivoqué. Creo que es así. Creo que hay todavía en la política mucho machismo, muchísimo machismo. No nos quieren liderando, nos quieren al lado o atrás, no al frente. Y menos si somos autónomas, si somos líderes, si pensamos con cabeza propia. Pero a pesar de todo hay que avanzar, es decir, no importa lo que cueste, hay que avanzar. Esa campaña, siendo candidata a la alcaldía de Quito apenas con mis 37, 38 años de edad, me dejó otro precedente que es muy importante para el Ecuador, que es haber alcanzado la primera sentencia de violencia política de género en una campaña electoral. Y hoy el caso número 490-2022 del TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, sirve de precedente para muchísimas mujeres en el Ecuador que van a denunciar violencia política y que pueden encontrar allí un precedente jurisprudencial para dentro de una campaña electoral. Entonces, a mí me parece que esos son dos logros importantes en los últimos años, pero hemos tenido varios, ¿no? Yo digo que todos los días alcanzamos algo. El día de hoy, la Fundación contra la Violencia es un centro de atención integral que de manera gratuita, sin cobrarle nada, atiende a víctimas de violencia. Atiende a mujeres, a niños, niñas, adolescentes y también hay que decirlo, a hombres que son víctimas de violencia y que pueden tener un nuevo proyecto de vida sabiendo y entendiendo que se puede salir de los hechos de violencia. Y claro, habrá gente que se pregunta ¿y por qué esta mujer viene trabajando tantos años en eso? No. La vida me ha puesto ahí.
En el año 2015 yo fui víctima de violencia física, psicológica y sexual. Viví un secuestro en la provincia de Esmeraldas. En esa época, el fiscal que llevaba mi caso se guardó el expediente 1 año y medio, 18 meses. Ese caso a mí me dejó muchas secuelas emocionales, como es una depresión reactiva. Yo sé lo que vive una víctima de violencia, sé cómo se siente y sé lo que pasa en su cabeza porque a mí me pasaba. Una depresión reactiva es un proceso de bajón emocional gravísimo que te da a los 3 meses, a los 6 meses, a 1 año o 2 años de que hayas vivido el episodio de violencia sexual. Y se da precisamente porque esta sociedad tan machista y patriarcal como lo es, nos ha vendido a las mujeres la idea de que valemos por nuestra integridad sexual. Y el momento en que nuestra integridad sexual es afectada, atacada, te miras al espejo y no te reconoces, que es lo que me pasaba a mí. Y cuando eres abusada te sientes sucia y te quieres bañar cada rato. Yo llegaba a bañarme 3 veces al día. Y después fui entendiendo que salir de la violencia es parte de un proceso, que tienes que tener una red familiar y de amigos que te apoyen, que te levanten, que te sostengan, y que tienes que hacer una terapia psicológica. Y en mi caso yo tuve un acompañamiento terapéutico, pero también medicina. A mí me tocó tomar antidepresivos para poder salir de la crisis. Y también creo que aproveché mucho el poder viajar. Cuando ya empecé mi tratamiento y empecé a recuperarme, tuve la suerte de ser invitada a la Escuela de Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y estuve cerca de 30 días en España, en Europa, y eso me permitió tener un poco de alivio ese momento y regresar nuevamente al país y tener un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, a partir de ello, una de mis grandes luchas es contribuir a reducir los índices de violencia. No es fácil y yo voy entendiendo que sí hay un gran porcentaje de violencia basada en género, pero también voy entendiendo que la violencia es un tema estructural que ataca con mucha más fuerza a las mujeres, pero que está presente en todas las esferas de la sociedad. O sea, hay violencia cuando hay relaciones interpersonales en la calle, en los espacios educativos, contra las mujeres sí, pero también hay violencia en la forma en cómo mucha gente se comporta, es decir, la persona que se choca en la vía con alguien en el bus y en lugar de levantarse a dialogar lo que hace es sacar un bate o golpearse en media vía. Y yo creo que esas son conductas que están provocadas porque a los ecuatorianos nos falta mucho diálogo y nosotros estamos hoy trabajando en diálogo social. Justo esta semana que terminó estuvimos en la Amazonía, llevamos un proyecto maravilloso que se llama Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en la Cuenca del Amazonas, consolidar la democracia. El trabajo que hace la Fundación va de la mano con el trabajo de democracia, de fortalecer la democracia. Yo siempre abro las charlas y los talleres de democracia diciendo que no es perfecta, que es perfectible, pero que es el único modelo que ha servido porque lo otro es un camino que ya sabemos en dónde termina, ¿no? Que es el autoritarismo, las dictaduras. Y la democracia participativa, que es en la que yo enfoco, tiene que ver con algo mucho más potente, que es cómo los ciudadanos nos involucramos en las decisiones de los gobiernos todos los días. No solamente el día que voy a las urnas, sino todos los días. Y eso tiene que ver con construir políticas públicas, planes, programas, proyectos, saber administrar lo público e involucrarnos para tomar decisiones conjuntas. En base a todo lo que venía escuchando, me pareció súper destacable el hecho de que fue la primera mujer en la Facultad de Jurisprudencia. Sí. ¿Cómo fue eso? Durísimo. A ver, yo tendría, ¿cuántos años? Estuve en cuarto año de Derecho. Creo que tenía 20 años. Fui candidata a la presidencia de la Ciudad Escuela de Derecho. Nosotros tuvimos un movimiento, y digo nosotros, pero no era yo sola, formamos un movimiento junto a algunos amigos que se llamó Reivindicación Estudiantil. Algunos de mis amigos son asambleístas, otros dejaron la política, otros son notarios, otros se dedicaron a la profesión. Pero siempre que me los encuentro nos matamos de la risa y nos acordamos de nuestra linda época.
y te digo que hicimos un proceso de unidad. Habían jóvenes que eran de las juventudes de la ID, juventudes del socialismo, juventudes del PCC, y nos unimos todos en contra de los que habían manejado permanentemente la universidad, que era un grupo mucho más pequeño. Generamos un proceso de unos 2 años y medio, casi 3 años. Le lanzamos a un compañero que llegó a ser ministro después, como candidato a la presidencia de su escuela de Derecho primero. Perdió, luego se fue a FEWE, perdió, porque en esa época la democracia interna no había en la Universidad Central. Y yo asumí, cuando él fue a FEWE, yo asumí la candidatura a la presidencia de la Escuela de Derecho y fue súper dura, porque tuvimos mucho apoyo, yo tuve mucho apoyo de mujeres, pero en esa época nos robaban las urnas, ¿no? Nos pegaban y nos robaban las urnas. Duro, pero muy bonito, porque esa es una gran lección. Yo creo que parte de mi proceso formativo es eso. Y agradezco a cada una de las personas que han sido parte de ese proceso formativo. Si yo logro tener, creo que mucha fortaleza al día de hoy, y en general en mi proceso de vida, es porque he vivido todos esos procesos que han sido duros, ¿no? Me he formado en esa dureza. Bueno, algo que también me parece bastante importante acotar es cuál fue el motor y sigue siendo el motor para trabajar por mujeres, para mujeres. El camino en general del trabajo social e incluso de la política es muy ingrato, pero las satisfacciones no son hacia afuera, sino son hacia adentro. Es decir, cuando yo ayudo a un caso, yo logro una satisfacción personal. A mí me emociona servir de algo. Entonces creo que es importante que además hacer justicia. Dicen que las víctimas de violencia, esto me dijo un amigo con el que conversábamos profundamente, me decía, suelen decir que en las víctimas de violencia que no logran justicia, suelen dedicarse a hacer justicia a través de otros casos. Y yo creo que ese es mi caso. Bueno, relacionándolo más a como madre de hogar, aparte de política. Sí, claro que sí. Y como Jessica también, a mí me parecía bastante importante ir por este lado de que, ¿qué le dirían usted como Jessica a una Jessica pequeña que recién está con su sueño de querer estudiar como abogada, de querer ir allá? ¿Qué le podría decir? Me vas a hacer llorar. Le diría que todos los sueños se cumplen y que siga trabajando duro. Nada más. Y en tanto, como madre, como Amélie, siento que también, además de trabajar por muchas mujeres e inspirarnos tanto, siento que también Amélie es uno de los motores y me encantaría que nos hablara acerca de esto, porque sé que también el trabajo y querer cambiar el mundo viene por el tema de ella, ¿no? Mi hija tiene un nombre súper romántico. Mi hija se llama Sophie Amélie. Y claro, Amélie por la película y la canción, que es maravillosa, y yo soy una enamorada de la película. Entonces dije, nada, cuando tenga una hija se va a llamar Amélie. Yo me casé tarde, bueno, tarde en términos de que la gente espera que te cases hasta antes de los 30, ¿no? Digo, me casé a la fuerza, pero fue a los 32 años me embaracé de una niña maravillosa. Siempre quise tener una hija mujer, Dios me bendijo con una hija mujer. Y lo único que pienso es que lo único que yo le puedo dejar a ella como legado es mi nombre, es mi lucha, es mi trabajo. Nada más, creo que con eso es suficiente. Nada más. Ya me hizo llorar. Muchas gracias, muchas gracias. Me hizo ponerme sensible. Y bueno, finalmente si quisiera dejar una reflexión, un mensaje que quisiera dar a todas las mujeres que pueden estar viendo esto. Tanto que tengan mucha fe, que trabajen todos los días, que nunca se cansen, que nunca desistan. Para mí ha sido muy duro, ¿no? Yo no he tenido padrino nunca. Nunca tuve mucha gente que me ha ayudado siempre, pero no vengo de una familia política, no tengo padrino. He tenido que forjarme sola, ¿no? Y no es fácil. Pero si tienes convicción, si tienes fe y si eres capaz de creer en todo lo que haces todos los días y de que algún día todo lo que haces va a tener, no compensación, porque eso no se busca, sino que va a tener un valor adicional, que es el que tú estás buscando en tus sueños, pues tienes que trabajar todos los días por cumplirlo.
que ames a tu familia, que no dejes de dedicarle el tiempo a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, que son los que siempre van a estar contigo en las buenas y en las malas. Y que, eso sí, yo soy muy jodida, suelo decir yo. Soy jodida, sí, yo creo que es parte de la virtud. Y el Dani que está atrás dice sí, sí. Soy jodida, pero eso es parte del entrenamiento. Es decir, si tú no pones límites, si tú no pones trabajo, si tú no tomas decisiones, si tú no estableces un plan para tu vida, para tus cosas, si no te levantas 7 de la mañana o a las 5 o a las 4, si no haces lo que tienes que hacer, si no tienes disciplina para hacer tus cosas y para cumplir tus sueños, no lo vas a lograr. Nada te llega del cielo. Todo lo que tienes que trabajarlo. Entonces hay que seguir trabajando, hay que cambiar las cosas, hay que incidir, donde quiera que estén, incidir. Intentar tener un mundo más justo es parte de eso, es parte de hacer en esta sociedad lo que cada uno tiene que hacer, y que cuando uno ve una conducta negativa, cuando uno ve algo que no le gusta, decirlo, pararlo, tratar de juntarse con gente buena, trata de rodearte de gente que te sume, no de gente que te reste, de gente que te apoye y no de gente que te quite o te robe la energía. Si tú estás concentrada en lo que haces, la cosecha siempre llega, siempre, de cualquier forma.